Voy a compartir la pantalla y ya me van diciendo si se ve la pantalla de ustedes. Ya se ve. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Ok. Ver, bueno, este tema, por cierto, antes de empezar, ya les cargué la tarea de la plataforma, sí, no sé si ya lo checaron, Sí, sí, ya la checamos. Bueno, ya la ya, chequé. sí, ahí también, se ve mucho, pero en realidad no es mucho, o sea, porque se ve mucho porque les agregué un ejemplo, ¿sí? De cada caso, este, entonces por eso se ve demasiada información. Sí, porque está el ejemplo en la tarea uno, les agregué un ejemplo y en la tarea 2 también les agregué, bueno, les puse un ejemplo, ¿sí? Para que se fueran, les sirviera de guía para que ustedes hagan la tarea, su tarea, ¿sí? Entonces, ahí está ya, ¿sí? Ahí está ya la tarea, ya es la uno y la 2. Sí, todavía tienen tiempo, porque tienen hasta la otra semana todavía para subirlo. Bueno. Bueno, ahora sí, continuando con lo del tema, vamos a ver el segundo tema, que es el pronóstico de la demanda de la cadena de suministro, ¿sí? El pronóstico, ¿sale? De la demanda de la cadena de suministro, ¿sale? Bueno, a ver, voy a cambiar de diapositiva y me dice si hizo el cambio. ¿Sí se hizo el cambio? Donde dice que es el pronóstico de la demanda. Sí, 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 sí. Ah, ok. Bueno, a ver, ¿alguien puede leer el texto que tenemos aquí? ¿Qué es el pronóstico de la demanda de la cadena de suministros? El pronóstico de la demanda de la cadena de suministros es el proceso de estimar la cantidad de productos o servicios que los clientes solicitarán durante un periodo determinado. Este proceso es fundamental para planificar las actividades de producción, aproxima- aprovisionamiento, almacenamiento y distribución, asegurando que las empresas puedan satisfacer las demandas de manera eficiente, minimizando costos y evitando problemas como sobre inventarios o desabastecimientos. Ok, sí. Entonces, un pronóstico, pues sí tenemos la palabra pronóstico, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde utilizamos mucho la palabra pronóstico? Por ejemplo, ¿dónde podemos mencionar o dónde habitualmente escuchamos la palabra pronóstico? Pues el tiempo, ¿no, bro? En el tiempo, ¿verdad? Pronóstico del tiempo, del clima o del estado del tiempo. Sí, por ejemplo, si va a haber lluvia, si va a ser frío y va a salir el sol, si va a haber alguna tormenta, este, cómo va a ir variando la temperatura en el transcurso del día. Y entonces son importantes los pronósticos, ¿verdad? Los pronósticos son importantes. ¿Y cómo le harán para pronosticar el clima? ¿Cómo piensan que le hacen los meteorólogos para pronosticar el estado del tiempo? Pues han de seguir una secuencia, ¿no, profe? O sea, de meses, ¿no? O días, por decirlo así. Pues, Una a- a- ¿qué, anotación. ne- qué necesitan? Información, ¿verdad? Necesitan información de cómo va el clima, ¿sí? Es información.
¿Y cómo obtienen esa información? Con una bitácora, bro. Ajá, pero ¿cómo la obtienen? ¿Cómo la miden? En una bitácora la apuntan, pero ¿de dónde? ¿Cómo la obtienen? ¿Sí? ¿Cómo la obtienen? Por ejemplo, cuando hay un ciclón, ¿cómo pronostica la ruta del ciclón? Perdón. Lo hacen bueno, aparatos electrónicos, ¿verdad? Así, por ejemplo, los satélites, sí, es una manera, así que le toma, por ejemplo, fotografías a la superficie de la Tierra y con base en ello, pues va creando videos de cómo es el comportamiento, por ejemplo, de una tormenta tropical o de un ciclón, ¿vale? Mediante los satélites también miden la temperatura, pueden medir, por ejemplo, las velocidades del viento, pueden medir la presión atmosférica, ¿sí? Pueden medir, por ejemplo, la temperatura y ya toda esa información pues se va registrando, ¿sí? Bueno, y después que se registra esa información, ¿qué se le tendrá que hacer? ¿Qué se le tendrá que hacer a esa información después de que se registra? O sea, ya sé que el pronóstico se utiliza en el clima, este, ya sé que necesito información, lo voy a tener mediante los instrumentos, como los satélites, por ejemplo, los sensores. Ya sé que, por ejemplo, necesito registrar esa información y después, ¿qué tengo que hacer con esa información? O sea, después de, ¿cómo ordenarla? ¿O cómo, bro? Perdón, no, tu voz se oye muy distorsionada. No sé si te podrías acercar un poquito o no sé por qué se oye muy distorsionada tu voz. Bueno, bueno, después de que tengo esta información la voy a procesar, y la tengo que procesar y ya con base en ese procesamiento que es vital. De nada me sirve tener información si no la puedo procesar. Y procesar quiere decir analizar, ¿sí? Analizar, la tengo que organizar, la tengo que procesar, la tengo que analizar. Y ya después que yo analicé, pues ya puedo tomar ya puedo obtener resultados y con base en ese análisis que hice. Entonces ya puedo yo dar un pronóstico. Claro, hoy en día pues existen supercomputadoras pues que son capaces de analizar todos esos datos en tiempo real, ¿vale? Y mediante software y movimientos, simulaciones, y mediante algoritmos matemáticos, pues dan todos esos resultados, ¿sí? De manera muy eficiente, ¿vale? Entonces, algo parecido es esto, porque es el pronóstico, ahora ya, pero ya no vamos a pronosticar, por ejemplo, el tiempo, sino la demanda de un producto dentro de la cadena de suministro, dentro de la cadena. Es decir, qué necesito, sí, y cuánto necesito y cuándo lo necesito. ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuándo y cuánto? ¿Sí? Lo necesito. Del todo lo que voy a ocupar. ¿Para qué dice? Para que exista, para que evitar problemas como un sobreinventario o desabastecimiento. Desabastecimiento. Entonces, ese es el pronóstico. El pronóstico es
adelantarme, adelantarme o predecir y predecir este, el consumo de un producto antes de que suceda, adelantarme. Obviamente todo pronóstico no va a ser exacto, así como en el clima, ¿no? A veces, la mayoría de las veces podemos ver a lo mejor acertado, pero pueden haber unas veces que no sea acertado. Entonces todo pronóstico tiene su margen de error, y no es 100% este, verdadero, ¿sí? Sino tiene cierto margen de error, y ese margen de error puede significar una variación entre lo pronosticado y lo real. ¿Sale? Bueno, ahora voy a la siguiente. La siguiente que dice, Importancia del pronóstico de la demanda. Ok. importancia pronóstico de la demanda. A ver, el primero, ¿quién no lee? O- optimización de i- inventario. eh, Evita tanto el exceso de productos como la falta de ellos. Ok, dice optimización de inventarios. ¿Sale? Optimización. ¿Qué significa? ¿Qué significará la palabra optimización? ¿Qué será optimizar? Pues ir ajustando, ¿no, profe? Que todo, o sea, que para que todo vaya bien. Ok, sí, sí. Optimizar, exactamente, es garantizar que todo vaya bien, pero en términos de consumo de recursos, ¿qué significará? Que haya buen flujo, ¿no, profe? O sea, que si se está terminando, que vayan como, pues, rellenando, ¿no? O sea, Exactamente, ¿sí? Si hay un faltante, pues que vaya supliendo ese faltante. En términos de recursos, optimizar se refiere aprovechar al máximo la cantidad de recursos disponibles, ¿sí? Al máximo, ¿sí? No desperdiciar, ¿sí? No desperdiciar, sino aprovecharlos al máximo. Hablando de recursos, podemos mencionar, por ejemplo, capital, mano de obra, materiales, tiempo, ¿sí? Hablando de recursos. Entonces, se evita el exceso de productos como la falta de ellos. ¿Y por qué será un problema tener productos? por el Por ejemplo, si espacio, yo vendo un producto, ¿cómo? por el espacio, por decirlo así. O sea, pues retrasa, ¿no? Sí, no te escuché bien. ¿Por qué me dices? Pues en el almacén sería por el espacio, ¿no, profe? Ah, el envase, Ajá, ¿no? o el, o el empaque. Por el espacio. ¿Sí se escucha, profe, o no? Ah, el espacio. Sí, exactamente. Sí, el espacio. Sí, el espacio, exactamente, podría ser una causa. Si yo tengo demasiado producto, pues no voy a tener dónde almacenarlo. Entonces, eso va a ser un problema y pues la mayoría de las empresas, pues, lo que hacen es que rentan los terrenos para construir los almacenes. Entonces, al tener demasiado producto, requiere mayor cantidad de almacenes. Y, y si es un producto que no está fluyendo de manera correcta, pues está solamente sobrealmacenando. Y ese no es el problema es de que eso representa un costo innecesario, porque es un producto que no se está requiriendo en su momento. Entonces, por eso no sería. Ajá, Daniel, afecta el flujo de almacén también, y el flujo de almacén, el espacio.
En primero que todo se va a ver muy amontonado, no tiene una estética visual. Y segundo, pues el personal pues, va a tener muy poco espacio para maniobrar o para desplazarse dentro de lo que es los almacenes. Ese es un problema. O para, incluso para que fluya el producto, cuando tienen que sacar producto, los productos, pues necesitan cierto espacio y un sobreinventario pues obstruye las entradas y las salidas. Bueno, el siguiente, planificación de producción. ¿Sí? A ver, tiene planificación de producción. Planificación de producción ayuda a asignar recursos de manera eficiente. Ah, ayuda a asignar recursos, dice, de manera eficiente. ¿Ustedes sí me oyen bien o también se corta la voz? Yo sí lo escucho bien. Ah, ok. Recursos de manera eficiente. Vuelvo a lo mismo aquí. Planificar es organizar la producción. Obviamente, la fábrica que va a encargar de la transformación del producto, tiene limitaciones de producciones, limitación de capital, limitación de mano de obra, limitación de tiempo, limitación de fabricación, limitación de materiales, limitaciones de todo. Y, y yo no le, y si yo exijo demasiado, y pues en primera puedo directamente forzar la maquinaria. O sea, ahí está la parte técnica y la parte producción. Muchas veces, aquí quiero hacer un paréntesis entre la parte de producción y la parte, por ejemplo, de mantenimiento. Y porque muchas veces el departamento de producción lo que quiere es producir, 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 ¿sí? Pero muchas veces el de producción desconoce la parte técnica, ¿sí? Que las maquinarias necesitan su tiempo también, de mantenimiento, ¿sí? Y dependiendo de la condición de los equipos, a veces no, ya no están hechos también por el desgaste que tienen para exigirle su máxima capacidad. ¿Sí? Entonces, si le exijo demasiado a la maquinaria, se puede ocasionar que un equipo falle y por ende detener toda la producción. ¿Sí? Entonces, y sin un objetivo claro, y nada más por el solo hecho de producir. A ver, decimos, sí vas a producir, pero ¿para qué si no existe la demanda? ¿Sí? O sea, ¿para qué forzar la maquinaria? ¿Para qué forzar la mano de obra? ¿Para qué llevar al límite la producción si realmente no hay esa demanda? ¿Sí? Es algo innecesario. Ahí por eso dice que ayuda a asignar recursos de manera eficiente. ¿Sí? Es mejor produzco solamente lo que se va necesitando y así no se forza la maquinaria, porque muchas veces hay equipos que ya están muy desgastados y a lo mejor se puede producir mil piezas, pero por la cantidad de años que lleva este, operando, a lo mejor ya no es su máxima capacidad, no es mil, a lo mejor son 600 o 700. Entonces me tengo que mantener a ese margen. Bueno, a lo mejor necesita su mantenimiento. A lo mejor el mantenimiento, cuando era nuevo el equipo, era un mantenimiento que era a las 1000 horas, por ejemplo. Ahora no, ahora ya por el desgaste que tiene, ya lo va a hacer a las 1000. Ahora a lo mejor a las 800 o a las 600 horas, ya le debo dar mantenimiento y eso va a exigir a veces un paro en la producción, principalmente de los equipos críticos. ¿Sí? De los equipos. Hay fábricas que si para un equipo, pues a lo mejor tienen otro de sustituto, por ejemplo, una bomba. Se para una bomba y meten otra en operación, ¿sí? Mientras le doy mantenimiento a uno, saco la operación, por ejemplo, está la bomba uno, la bomba 2, le tengo que dar mantenimiento a la uno, bueno, paro la uno y pongo en marcha la 2, ¿sí? Mientras la 2 está operando,
yo le estoy dando mantenimiento a la bomba uno. Una vez que ya terminé de dar mantenimiento a la uno, entro otra vez la uno y ahora sí paro la 2. A veces así se hace. Pero hay veces que equipos críticos que no voy a tener dos equipos, solamente existe uno. Y si ese equipo falla, pues se detiene toda la producción. Ya no se puede producir más. Entonces ahí es donde debo de tener cuidado, ¿sí? Entre la parte a veces de producción y la parte de mantenimiento de los maquinarios. ¿Sí? Porque todo equipo, por ejemplo, necesita mantenimiento. A veces existen diferentes tipos de mantenimiento. Puede ser mantenimiento preventivo, correctivo, y predictivo. ¿Sí? Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. El preventivo es un mantenimiento de rutina, ¿sí? Antes, no hay fallas, pero ya son mantenimientos que ya el fabricante ya te dice, o ya hay planes de mantenimiento a ciertos equipos, por ejemplo, lubricación, uno de los más importantes, por ejemplo, lubricación, eh, puede ser un tipo de mantenimiento. El correctivo es cuando ya se presentó la falla. Pues, si está viendo una falla o una avería que después se puede convertir en una falla y entonces pues hay que reparar, sí, porque ya se produjo una falla y hay que repararlo, pues se llama mantenimiento correctivo. Y el otro es el mantenimiento predictivo. Ese tipo de mantenimiento predictivo lo que hace ahí el mantenimiento predictivo es como un pronóstico. ¿Sí? Se utilizan equipos especiales, por ejemplo, puede ser de alineación, de balanceo, de espesores, de termografía, de partículas magnéticas, son varios. Entonces, son equipos que miden ciertas variables y con base en eso me dicen, no, pues existe un daño en tal equipo y no hay una falla todavía, pero se va a producir, ¿sí? A cierto tiempo. Entonces, ahí en mantenimiento predictivo también se utilizan mucho los pronósticos, es decir, anticiparse a la falla. Entonces, yo ya sé, bueno, ya sé que existe un daño y ese pues lo voy a tratar de reparar antes de que se produzca la falla. Por eso se llama predictivo porque predice. Ahí si quieren ustedes, bueno, recomiendo que investiguen esos tres tipos de mantenimiento. Son tres: preventivo, correctivo y predictivo. ¿Sí? ¿Sí me escucharon? Sí, profe. Sí. Ok, bueno. En la gestión de recursos humanos, a ver, Eh, permite prever la necesidad de mano de obra adicional. ok, adicional, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, cada semana, dentro de las empresas o las fábricas o de las organizaciones, pues dicen, no, pues necesito tantas personas, por ejemplo, al menos, por ejemplo, en el área de mantenimiento, ¿no? Necesito, este, a lo mejor tantos soldadores, a lo mejor dos soldadores, a lo mejor tres ayudantes, a lo mejor un albañil, a lo mejor puede ser dos electricistas, ¿sí? A lo mejor puede ser eh, en total a lo mejor suman unos 10, ¿no? Entonces ya está la planilla para esa semana. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ya estimé la planilla, pero ¿qué pasa si de momento, pues, se requiere a lo mejor alguien hizo una compra y le quiero producir, bueno, ese personal estaba a lo mejor destinado para cierta producción, a lo mejor de 1000 piezas de X artículo. ¿Y pero qué pasa si, por ejemplo, si sube y por X cosa, digamos que ahora ya no necesito producir 1000, ahora son 1200 o 1300, ¿vale? O 1500 o 2000, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el personal que yo solicité ya no va a ser suficiente, porque las máquinas tienen que trabajar más, ¿sí? Y tienen que hacer otros turnos, ¿sí? Tienen que trabajar más tiempo. Entonces, el trabajo se aumenta, obviamente, ¿sí? Se aumenta. ¿Y eso que requiere? Mayor personal. ¿Pero qué crees? A lo mejor necesito ahora 15, pero ya más solicité 10. Entonces, ahí existe un problema.
y no hay una planeación este, adecuada de mano de obra para los recursos, este, para para satisfacer la demanda en determinado circunstancia. Y por eso aquí prevé la necesidad de mano de obra adicional. Sí, pero si yo ya sé, por ejemplo, que ese día a lo mejor se van a suscitar mayor producción, pues desde un principio pues lo voy a considerar, ya no voy a tener ese problema. Ese es otro punto. A ver, el siguiente. Aseguramiento del nivel de servicio, mejorar la capacidad de satisfacer las necesidades del cliente. Ajá. Allí pues hay dentro de lo que es la política de calidad, una de las filosofías es la que es enfocada al cliente. Entonces siempre va a ser lo primordial satisfacer al cliente como filosofía. Y como filosofía, o sea, todo lo que se hace desde la materia prima, desde la transformación, desde el almacenamiento del producto, desde el transporte y de llevarlo a los puntos de venta, se hace con el fin de satisfacer la necesidad del cliente. A la medida que se satisfaga esa necesidad, pues va a ser la medida de que estamos haciendo, por ejemplo, se está haciendo un buen trabajo del éxito de la logística, ¿sí? Porque el cliente va a recibir su producto en tiempo y forma, ¿sí? En tiempo y forma. Entonces, a la medida que no se satisfaga esa necesidad, pues la logística va a ser insuficiente, ¿sí? La logística puede ser a lo mejor excelente, puede ser a lo mejor buena o puede ser insuficiente o muy mala, de plano. Entonces, eso entra dentro de la política de la calidad, pero enfocada al cliente, y donde el cliente se tiene que satisfacer la necesidad, ¿sí? Y es la razón de ser del producto. A ver, el siguiente. Control de costos. Reduce los costos asociados con el almacenaje y urgencias en la cadena de suministros. A los costos. ¿Por qué? ¿Por qué dice, a qué se refiere esto? A ver, como un ejemplo, ¿qué podemos decir? Dice, reduce los costos asociados con su almacenaje y urgencias en la cadena de suministro. Y almacenamiento. Cuando hay demás, no, profe. ¿Cómo? Cuando hay demás productos, ¿no? O sea, que tienes que sacar. Ajá, exactamente. Sí, por ejemplo, si yo tengo un almacén para 500 piezas, ¿sí? O, por ejemplo, 5.000 piezas, pero de momento yo produje 1.000, perdón, 10.000, pues eso lo tengo que almacenar a otro lado, ¿no? Entonces tengo que tener otros más almacenes, tengo que rentar más almacenes, entonces eso ya se traduce en un costo innecesario y urgencias en la cadena de suministro, y urgencias que de momento yo quiera, a lo mejor producir más, pero pues no tengo dónde almacenar. Entonces todo eso, pues, requiere un costo, ¿sí? Desplazar el producto, obviamente, si necesito desplazar el producto, pues necesito mayor cantidad de camiones, ¿sí? Mayor cantidad de camiones, más camiones, mayor cantidad de operadores de los camiones, y necesito transporte, los carros pues necesitan gasolina, ¿sí? Otro costo más. Aparte, las personas que pues se encargan, por ejemplo, si tengo otro almacén, la seguridad de esas personas que van a operar el almacén, y la renta del almacén, pues todo eso se traduce en gastos, que aparentemente son cosas a lo mejor que parecen insignificantes, pero si se suman todos esos costos,
ya representa una cantidad significativa y a la empresa pues no le conviene estar gastando en cosas que no le dejan ningún rendimiento. Y a ver, el siguiente. Bueno, ese fue la importancia del pronóstico del animal. El siguiente, aquí tenemos un cuadro comparativo de los tipos de pronósticos. Están los pronósticos cualitativos y los pronósticos cuantitativos, son dos. Hasta arriba tenemos aspecto, luego dice pronósticos cualitativos, pronósticos cuantitativos. Luego tenemos la definición, métodos comunes, requisito de datos, precisión, aplicaciones, ventajas, desventajas, tiempo de análisis y costo. Entonces, dice la primera, pronósticos cualitativos. Definición, dice, basados en opiniones, intuiciones y experiencia de expertos. Y experiencia de expertos. Sí, por ejemplo, yo tengo un producto X, ¿sí? Y a veces por la misma experiencia ya sé que ese producto, a veces la misma experiencia te dice cómo se va a comportar ese producto en términos de demanda. ¿Sí? Y a veces ya no es necesario hacer, bueno, sí es necesario hacer los cálculos, pero ya solamente como para corroborar, ¿sí? Para corroborar. Pero si tú quieres dar una opinión basada en tu experiencia, ya sabes cómo se comporta ese producto. ¿Sí? Por eso dice experiencia de expertos, intuiciones, opiniones, intuición y experiencia de expertos. Entonces, y esa persona, por ejemplo, ya sabe cómo se comporta el producto, pues puede aportar una opinión, puede decir, no, pues ese producto eh, va a tener cierta demanda, su demanda en este año va a crecer, o su demanda va a disminuir, o su demanda se va a mantener. Pueden pasar tres cosas, ¿sí? Que aumente, que disminuya o que se mantenga, ¿sí? Y eso lo vas a ver de acuerdo a la experiencia que tengas, ¿sí? Porque ya ha visto el comportamiento del producto a lo largo del tiempo y ya tiene cierta idea de cómo se comporta. A lo mejor al inicio del año el producto porque también hay que ver en qué periodo. Y por ejemplo, el año tiene 12 meses, a lo mejor en cierto periodo el producto empieza a declinar, o sea, empieza a disminuir su demanda. A lo mejor a mediados del año empieza a aumentar, ¿sí? Y a lo mejor al final del año vuelve otra vez a disminuir, ¿sí? Entonces, la persona tiene experiencia en esto ya tiene una idea de cómo se va a comportar el producto. Ya no necesita hacer a lo mejor cálculos para dar una opinión, y porque su misma experiencia pues lo está respaldando. ¿Sí? En cambio, si una persona, por ejemplo, que no tiene experiencia de cierto producto, entonces allí ya entra la otra parte, ya necesita hacer cálculos. ¿Sí? Y entramos a la segunda, dice pronósticos cuantitativos, basados en datos históricos y modelos matemáticos. ¿Sí? Aquí me voy a los históricos, es decir, a los antecedentes. Si un producto no sé cómo se comporta su demanda, pues lo que tengo que hacer es ir a años anteriores y ver cómo es su comportamiento. Y con base en eso, eh, a lo mejor por medio no sé, de una técnica, yo puedo realizar un modelo matemático que me permita pronosticar ese comportamiento. O con ciertas programas de computadora, yo puedo hacer modelaciones matemáticas que me permitan pronosticar la demanda. ¿Sí? Y con base en eso, tener una idea de cómo se va a comportar el producto. ¿Sí, sí me explico ahí? Siguiente, métodos comunes. A ver qué dice métodos comunes.
Métodos comunes, DERFIR, grupos de enfoque, juicios de expertos y panel de consenso. Ok, Series sí, de tiempo, regresión lineal, suavización exponencial y modernos de armas. ok. Sí, dice, otra vez sale juicio de expertos. Sí, aquí entra más lo que es la experiencia, ¿sí? El grado de experiencia que tenga el grupo o la persona. Bueno, debe ser un grupo por lo común para que tengan un poquito más de respaldo, ¿sí? O sea, cuando una persona, un grupo de personas son expertas en un producto, pues ellas pueden emitir su juicio y pueden decir, este producto va a aumentar su demanda, ¿sí? O este producto no, o este producto va a disminuir este año, o este producto va a mantenerse en su demanda. ¿Por qué? Porque ellos con base en el tiempo, pues han creado cierta experiencia que les permite de cierta manera conocer varios escenarios, ¿sí? Y si ya saben, ahorita vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que afecta la demanda de un producto, ¿sí? Como ya saben las variables que afectan la demanda de un producto, ¿sí? Ya tienen un panorama general, pues entonces por eso pueden darse una idea de cómo va a ser el comportamiento en la demanda de un producto sin necesidad de hacer cálculos, con solamente el hecho de ver por ejemplo, es cuando dices, ¿no? Sales a la calle y ves el cielo y ves que está nublado. ¿Y qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que piensas? Que va a llover, ¿no? Que va a llover, ¿sí? Porque tu experiencia, como tu juicio, ¿sí? O tu criterio, es que si está nublado, pues va a llover, hay mucha probabilidad, ¿sí? Y no necesito hacer ningún cálculo, pues nada más por el solo hecho de ver el panorama, puedo decir que si corre mucho aire o está nublado, corre mucho aire, ¿sí? Puedo decir que va a llover. Ahora, puede estar equivocado, puede estar en lo cierto, puede ser que llueva, puede ser que no, ¿sí? Pero pues ya tengo yo, por ejemplo, por lo que estoy viendo de manera superficial, ya puedo yo aportar una idea. Falta que, por ejemplo, llegue otra persona y diga, no, pues este, ya con ciertos artefactos, haga mediciones y diga, no, pues la probabilidad de lluvia es del 70%. Ah, ya cambia la cosa, ¿sí? O sea, tanto, entonces, puede ser que llueva, puede ser que no, pero les digo, de manera muy general, una persona si sale y ve que está nublado, pues si llueve, y no necesita hacer ningún cálculo, solamente la misma experiencia te está diciendo que va a llover, ¿sí? Ah, muy diferente en el otro dice, se necesita serie de tiempo, regresión lineal, suavización exponencial, modelos animados. Sí, aquí utilizamos, por ejemplo, modelos, regresiones lineales simples y regresiones lineales múltiples. Sí, esto se hace mucho para crear, a partir de ciertos datos, se procesan, se procesan y se construyen ecuaciones matemáticas que me permiten predecir cómo se va a comportar una variable, ¿sí? En función de otra, o dos variables, cómo va a afectar a una tercera, o tres variables, cómo tres variables van a afectar a una tercera. ¿Sí? Esto, por eso habla aquí hay un método que se llama regresión lineal, y dentro de eso está la regresión lineal simple y la regresión lineal múltiple, ¿sí? Después les voy a mostrar un ejemplo de regresión lineal a medida que, bueno, en el siguiente tema. Bueno, el siguiente requisito de datos, ¿qué dice? Requisitos de datos, pronósticos cualitativos, no requieren datos históricos, pronósticos cuantitativos, requieren datos históricos confiables y significativos. Ok, sí dice, requisito de datos, no requieren datos históricos. Es el ejemplo que yo les decía. Por ejemplo, si sales a la calle y ves el cielo y está nublado, pues hoy va a llover posiblemente, ¿no?
Y no interesa si llovió ayer, si llovió antier, no interesa si llovió esta semana. ¿Sí? Lo que importa es lo que estás viendo ahorita, en el momento. ¿Sí? No interesa lo que pasó ayer, ni la semana pasada, ni el mes pasado. ¿Sí? Porque es lo que tú estás viendo en el momento. Por eso no requiere datos históricos. En el modelo cualitativo. En el modelo cuantitativo, ahí sí requerimos datos históricos. Necesito checar ahí bitácoras o datos que sean confiables y que sean significativos. Y, y necesito ver, por ejemplo, si quiero hacer un análisis, necesito ver, por ejemplo, si llovió ayer, si llovió antier, si llovió esta semana, cuántas veces, ¿sí? Y qué tanto. Y de esos datos, ¿de dónde lo estoy sacando? Y de qué fuente, que la fuente donde yo estoy consultando sea confiable. Y si son significativos, es decir, si la cantidad de datos que tengo son suficientes, porque a veces no se vale nada más decir, no, pues si llovió ayer, va a llover hoy. No, y eso, un dato no te sirve para nada. Necesitas mayor cantidad de datos, ¿sí? Una mayor cantidad de datos, los cuales, ¿sí? Te permitan procesarlos y a partir de allí obtener conclusiones. Pero ya eso ya es en el método cuantitativo, ¿sale? Bueno, precisión, a ver, precisión, Subjetiva, depende de las experiencias del experto y pronóstico cuantitativo, más objetiva generalmente, tiene mayor precisión si los datos son fiables. ¿ok? Y dice, el pronóstico cualitativo, precisión, dice subjetiva. Subjetivo quiere decir que es con base en mi experiencia, en lo que yo veo, ¿sí? En lo que mi conocimiento me permite alcanzar a entender, ¿sí? Porque es lo que yo puedo interpretar, conocer y saber. ¿Sí? Por eso depende de la experiencia del experto. Y mientras más experiencia, a lo mejor más exacto va a ser el pronóstico, ¿sí? Pero eso se basa con base en experiencia. El objetivo, en el método pronóstico cuantitativo es objetivo. Es decir, aquí no interesa, por ejemplo, en el cualitativo, pueden haber tres expertos y uno tenga una opinión, otro una opinión diferente y el tercero otra opinión diferente. ¿Y por qué tienen experiencias diferentes? Pues porque tienen diferentes experiencias, ¿sí? Y cada uno dice lo que cree, ¿sí? Ahora, en el método cualitativo no, porque ahí ya no vamos a lo que se cree, sino a la información que tenemos, a los datos, a los números. Y con base en esos datos y con base en esos números, hizo, aquí de sí los datos son fiables, es decir, son verdaderos. Obviamente, si yo tengo datos que son inventados o están muy fuera de la realidad, pues aunque yo haga un excelente análisis, mis resultados van a ser erróneos, ¿sí? Porque no son verdaderos, ¿sí? Entonces tengo que tener cuidado también con los datos. ¿Qué datos estoy tomando? ¿De dónde lo estoy tomando? Y si realmente son verdaderos. ¿Sí? Por eso, y esto del pronóstico cuantitativo se basa más que nada en los datos, en los números. Por eso es objetivo. Bueno, aplicaciones. A ver, aplicaciones. Aplicaciones, pronósticos cualitativos, nuevos productos, mercados, tipos emergentes o situaciones sin datos previos. Ajá, Pronósticos cuantitativos, productos maduros, mercados estables con datos hi- históricos consistentes. ok. Aplicaciones, ¿sí? En productos cualitativos dice nuevos productos, es decir, un producto que no se ha vendido, no se ha vendido. Entonces, pues si nunca se ha vendido, pues no tengo información.
no hay datos y no tengo nada de información, de números, nada, porque es un producto totalmente nuevo. Obviamente no voy a saber cómo va a recibir el mercado ese producto, de manera favorable o desfavorable. Pero sí puedo consultar, dice, entonces ahí lo que tengo que hacer es un pronóstico cualitativo, ahí donde entra la opinión de los expertos, ¿sí? A lo mejor puedo tener una idea, me puede decir, no, pues sí, este producto va a ser favorable o no. De mercados emergentes, por ejemplo, cuando una organización lleva un producto a una región, a otro país o a otro continente donde nunca ha vendido, ¿sí? Entonces no sabe, por ejemplo, cómo su producto va a ser recibido por la población, ¿sí? Un mercado emergente, es decir, este, cuando un producto va a penetrar, pero en un mercado que nunca ha vendido, o situaciones sin datos previos, ¿sí? Pues hacer productos nuevos, hacer mercados emergentes, pues no tengo datos. Entonces ahí no tengo de otra más que aplicar pronósticos cualitativos. A lo mejor productos, pues, ¿cómo le haría ahí yo para tener una referencia si no tengo datos? Si no tengo datos, ¿cómo le haría? Pues ver cuánto se vende, ¿no, profe? ¿Perdón? Ver cuánto se vende o cuánto. Ajá, sí, pero no tengo datos. Ya no sé cuántos se vendieron porque es un producto nuevo, apenas va a salir al mercado. Sí, Con no he el vendido estudio nada, de mercado, profe, no. ¿cómo? Con el estudio de mercado, ¿no, profe? O no sé algo así. Ajá, pues se puede hacer un estudio de mercado exactamente. Una de las situaciones podría ser hacer un estudio de mercado. Sí, un estudio de mercado, sí, y nomás que ese sí es muy costoso también, y a veces también un poco costoso. Uno podría ser, o otra opción podría ser, este, es buscar un producto que se parezca, parecido a lo que yo voy a vender, ¿sí? Que tenga ciertas características al producto que yo tengo y ver cómo se comporta. Y con base en eso yo puedo tener una ligera idea y cómo se va a comportar mi producto, ¿sí? Este, tomando como referencia otro producto que tenga ciertas características al mío. Obviamente no va a ser el mismo, pero con las características similares, ahí es donde yo voy a empezar a comparar. A lo mejor el precio, ¿sí? A lo mejor el precio, sí podría ser un indicador muy importante. Yo no, pues este producto tiene esas características y vale, por ejemplo, 1.000 pesos. Y yo tengo un producto que tiene menos características que ya está en el mercado y vale 1.500, pues obviamente ahí ya estoy en desventaja, ¿no? En mi precio. Bueno, en productos y ya en el método cuantitativo, pues ya productos maduros, ya productos que ya están establecidos, mercados que ya están estables y ya hay demasiada información. Y ya tengo datos históricos de 2, 3, 4, 5 años o más. Entonces, con base en eso, pues yo pues ya tengo la suficiente información para procesar esa información y crear pronósticos ya cuantitativos y objetivos y más precisos. Mientras más información tenga, mayor cantidad o más preciso va a ser mi pronóstico. Ok, bueno, siguiente, ventajas. Flexibilidad se adapta a situaciones con datos limitados, pronóstico cuantitativo, análisis objetivos, permite automatización y proyecciones precisas. Ok, sí, las ventajas en lo cualitativo, obviamente como no requiero datos, y si tengo datos limitados, pues este, ahí está la flexibilidad, ¿no? De que no requiere datos, de hecho.
y no requiere datos. Y cuando no tengo demasiados datos, pues esa es la ventaja del cualitativo. Sí. Y ya en el cuantitativo, sí que puedo automatizar y tener predicciones precisas. Y al que tener mayor cantidad de datos, pues ya yo puedo crear modelos matemáticos cada vez más precisos y cada vez más precisos. Puedo ir mejorando el pronóstico y puedo ir mejorando el pronóstico considerando cada vez más cosas, ¿sí? Y con base en eso, pues creo proyecciones más precisas, más exactas, más acordes a la realidad. Que no va a ser, los pronósticos no son 100% este, reales, ¿sí? Lo voy a repetir, van a tener cierto margen de error, pero lo que se busca es que tenga un cierto aproximamiento. Desventajas. Sí, profesor. Desventajas. Pronósticos cualitativos influenciado por sesgos y subjetividad. Pronósticos cuantitativos depende de la calidad y cantidad de los datos. Ajá. Depende de la cantidad y de datos. Desventajas en lo cualitativo es influenciado por sesgos y subjetividad. Es decir, esto que me vaya yo más me incline sesgos es que me incline yo más a una parte o me incline yo más a otra parte. Por ejemplo, hablando de aumento o disminución, a lo mejor en lo cualitativo, me inclino más a decir, no, pues va a haber mucha disminución, mucha, pero esa mucha, la, pues si hay dos personas, la palabra mucho puede representar este, diferentes cosas para cada persona. Por ejemplo, si una persona dice, yo tengo mucho dinero, para ti, ¿cuánto es mucho dinero? O sea, si hay dos personas, para la primera persona, decirle, tener mucho dinero, su mente lo va a interpretar de cierta forma. Para la segunda, si se tiene mucho dinero, su mente lo va a interpretar de otra forma. La palabra mucho significa cosas diferentes en cada persona, ¿sí? Entonces, cuando dice, no, pues va a disminuir la demanda mucho, sí, pero mucho cuánto. La palabra mucho es ambigua, y no te dice realmente cuánto, porque en primera no te dice cuánto. En segunda, la persona que lo lea o que lo escuche lo va a interpretar de diferente forma de acuerdo a su experiencia, ¿sí? O de acuerdo al concepto que tenga de la palabra mucho, ¿sí? Mucho. Entonces, ese es el problema aquí. Por eso es muy subjetivo. Dice que hay muchos sesgos con mucha subjetividad. En lo cuantitativo depende de la cantidad y cantidad de los datos. Aquí, pues, al ser cuantitativo, pues tengo que utilizar datos, ¿sí? Y aquí depende de la cantidad de datos. Si tengo muy poquitos datos, no voy a poder hacer un correcto pronóstico cuantitativo. ¿Sí? O si mis datos son de mala calidad, es decir, que no sean muy confiables. Que de momento un dato como que no encaje. Es como, por ejemplo, que una persona, digamos, hablando de calificaciones, ¿no? De cinco materias, ¿no? Que lleve 9 8 9 10 9 y 8. Y de momento en una calificación le pongan 3, ¿sí? Entonces ese 3 como que está fuera de lugar. ¿Sí? No puede ser que en las otras sean buenas calificaciones y en la última no. Y la diferencia sea muy grande. Ese dato como que es de dudosa, a veces puede decir, no, pues no es tan confiable. Entonces, si meto ese dato como tal, pues me va a alterar todos los demás. ¿Sí? Por eso la calidad de los datos, es decir, que sean confiables y que sean lo suficiente en cantidad también. Bueno, tiempo de análisis.
Pronósticos cualitativos, habitualmente corto, y pronósticos cuantitativos. Requiere mayor tiempo para recopilar y procesar datos. Ajá. Entonces, tiempo de análisis cualitativo es corto, dice. ¿Por qué? Porque ya la persona pues ya tiene la experiencia de los años atrasados, ya solamente pues necesita aplicar esa experiencia en el momento. En el cualitativo, en el cuantitativo no, porque el método cuantitativo primero hay que medir datos, después de que los mido hay que organizarlos, después hay que graficarlos, después hay que interpretarlos. El método cuantitativo es todo un proceso. ¿Sí? La información va a seguir todo un proceso. Y desde cómo hay que ver, por ejemplo, cuándo lo voy a medir, y cómo lo voy a medir, con qué instrumentos voy a utilizar, este, qué persona lo va a medir, si la persona que está midiendo lo está haciendo de una manera correcta, ¿sí? Para que mis datos sean confiables. O sea, todas esas cosas es toda una planeación, desde la recopilación nada más de los datos, ¿sí? O sea, la persona que lo haga lo tiene que hacer de manera correcta, lo tiene que hacer con los instrumentos correctos, lo tiene que hacer en el momento correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquier variación ya los datos van a salir alterados, ya no van a ser reales. Entonces, ahí entramos desde la recopilación de la información. Ahora, todo lo que le sigue, ya tengo los datos, ahora tengo que organizarlos, ¿sí? A lo mejor en grupos, los tengo que organizar. Después que ya los organizo, los tengo que analizar, y para analizarlos, los tengo que graficar, porque siempre es más fácil analizar gráficas que analizar datos. Puedo tener 1000 datos escritos en una tabla, pero no voy a poder analizarlos como números. Necesito ponerlos en una gráfica, y en la gráfica ya me doy una idea de cómo es el comportamiento de esos datos. ¿Sí? Ya después que ya los tengo graficados, ahora sí los tengo que analizar, los tengo que interpretar, ¿sí? ¿Qué resultados obtengo? Entonces, todo un proceso o todo un tratamiento que se le da a la información, ¿sí? A la información desde su recopilación hasta los resultados que yo ya interpreté. Porque entonces, por eso se requiere mayor tiempo. El tiempo es para recopilar y para procesar los datos, como dice aquí. El costo, Costos, pronósticos cualitativos, puede ser más económicos si ya tienen expertos. ajá, Pronósticos cuantitativos, puede implicar costos altos en tecnología y análisis de datos. ok, sí. Sí, aquí dice, pues, que si ya tengo las personas expertas, pues obviamente a lo mejor la empresa contrata a un experto, ¿no? En ese tema, ¿sí? Y ya puede asesorar o dar su opinión, y a lo mejor le cobre, ¿no? Cierto, por su asesoría, pues le va a cobrar a la empresa. Esa es una parte, y es un costo, y que puede ser grande o pequeño, depende ahí de las personas y la cantidad de personas y de otros factores, ¿no? Pero es el lado cualitativo. El método cuantitativo dice que implica altos costos en tecnología y análisis de datos. ¿Por qué? Bueno, porque yo para medir cosas, ¿sí? Por ejemplo, como dice, como necesito un estudio de mercado, ¿sí? Necesito un estudio de mercado. Y ese estudio de mercado necesito personas que entrevisten, que hagan encuestas, que dediquen tiempo, ¿sí? Que recopilen bien la información. Entonces, ahí hay un costo. Y también necesito tecnología y análisis de datos. ¿Por qué? Porque la cantidad de información que voy a obtener, que voy a recopilar, va a ser grandísima. Es decir, no van a ser 10 ni 30 ni 1000 datos. Van a ser cientos de miles de datos, ¿sí? Cientos de miles de datos.
Y puede ser que hay programas ya especiales de computadora que procesan esos datos. Una persona le mete todos los datos y automáticamente el software de la computadora pues procesa y analiza todos esos datos. Por eso dice aquí tecnología y análisis de datos. Obviamente esos programas pues no son gratis, ¿sí? Hay que pagar por ellos, ¿sí? Hay que pagar. Entonces, son caros, pero la ventaja es que pueden procesar esos datos, ¿sí? Y ya obtener ya la información ya procesada, ya procesada. Que si no lo, no, que si una persona lo hace manual, pues le va a tomar años y analizar esa cantidad de información porque es bastante para hacerla de manera manual. ¿Sí? A lo mejor si son algunos, ¿verdad? A lo mejor en Excel sí puedo procesar también, ¿sí? Luego también sirve, pero ya si son muchos, muchos, muchos datos, pues ya hay programas especiales. ¿Sí? Que igual, pero en Excel tengo que estar editando la información hasta cierto punto, editando. De estos programas solamente se ingresan los datos y todo lo hacen y ya hacen su procesamiento de sus datos. Entonces, por eso aquí habla acerca de lo que es el costo. El costo. Ok. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No, ninguna. No, Ok, profe, no. perfecto. Entonces, aquí prácticamente vimos los dos métodos de pronóstico, ¿sí? Que pueden ser, o la diferencia entre un método y otro, que puede ser cualitativo contra el cuantitativo, ¿sí? Estamos viendo las similitudes y las diferencias entre cada uno de ellos. A ver, siguiente. ¿Hizo el cambio? Donde dice factores que influyen en el pronóstico. Sí, Ok. A ver, ¿quién es el primero? Tendencias del mercado. tendencias del mercado. Las tendencias pueden ser de largo plazo, crecimiento sostenido o cortas. Modas pasajeras. Ok. Sí. Bueno, vimos los tipos de pronósticos. Ahora vamos a ver los factores o las variables que influyen en el pronóstico, ¿sí? En el pronóstico de la demanda de un producto, obviamente. ¿Qué es lo que le afecta? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que un producto de momento suba su demanda, de momento se mantenga, de momento baje, de momento vuelva a subir y vuelva a bajar y así? ¿Cuáles son los factores que van a influir en ese cambio de la demanda? Uno de ellos dice que es la tendencia del mercado, que viene siendo más que nada las modas que vienen siendo las modas que pueden ser sostenidas, dice, o simplemente pasajeras. ¿Sí? Cuando por ejemplo, una canción, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, ¿sí? Una canción, tenemos las canciones, ¿qué serían? ¿Una moda sostenida o una moda pasajera? Las canciones. Sostenida, ¿no? Una canción, por Sostenida. ejemplo, ¿qué sería sostenida? Sí, profe. Yo digo que es más pasajera, ¿no? Por ejemplo, de momento una canción que está de moda en cierto tiempo, pero ya después sacan otra, ¿sí? Y ya de la que ya se olvida y así sucesivamente. Está de moda por un tiempo y después sacan otra. Yo lo veo más como pasajera. ¿Y por qué? Porque son por ciertos periodos de tiempo, ¿sí? Donde se va cambiando de canción en canción, dependiendo de los que vayan saliendo, ¿sí? Y obviamente a lo mejor el autor que escribió esa canción, compuso esa canción, pues cuando estuvo en tendencia, pues va a vender más, ¿sí? de las de ese álbum donde está su canción, ¿sí? O puede ser que después de cierto tiempo, pues ya baje la cantidad de ventas.
Entonces depende mucho de la tendencia. O sea, lo que esté de moda en cierto momento va a permitir que aumente la cantidad de productos. Por ejemplo, el uso de cubrebocas, ¿sí? El uso de cubrebocas, ¿creen que la cantidad de personas de ventas de cubrebocas hoy en 2025 sea la misma que hubo, por ejemplo, en 2020 2021? No, no es lo mismo, No es lo porque mismo, ¿verdad? las ventas en el 2020 y 2021 subieron mucho las ventas de cubrebocas, pero ahorita en el 2025 ya mucha gente no lo ocupa, o sea, disminuyó las ventas de ese producto. Exactamente. Sí, por ejemplo, los cubrebocas, el gel antibacterial, también la cantidad de gel antibacterial que se vende hoy en 2025, obviamente no va a ser el mismo que se vendía en 2020, 2021, 2022, sí, no es el mismo. Y entonces ahí vamos viendo de una tendencia, y una tendencia que es temporal y no va a permanecer. ¿Sí? Puede ser, va a ser temporal. Entonces ahí decimos, no, pues, alguien dice, no, pues voy a fabricar cubrebocas porque se vende mucho, sí, pero solamente fue en cierto periodo de tiempo. ¿Sí? Ahora ya la demanda sí se vende, no digo que no, pero ya tiene que ser menor. Y porque visualmente lo estamos analizando, que ya no todas las personas utilizan cubrebocas. Ok. El siguiente, estacionalidad. A ver quién lo lee. Estacionalidad, fluctuaciones en la demanda debido a estaciones o temporadas específicas del año, como ventas navideñas, regreso a clases o vacaciones de verano. Ok. Ajá, aquí dice ventas navideñas, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de pinos de Navidad, o la pirotecnia, ¿no? ¿Sí? La pirotecnia, obviamente, hay una fecha en que se vende más, en ese momento, pues no, sí, pero es cierto periodo de tiempo, regreso a clases o vacaciones de verano, por ejemplo, las papelerías, ¿sí? La cantidad de artículos de papelería como cuadernos, lápiz y goma de sacapunta, ¿sí? En qué periodo se venderán más? ¿En qué Sería periodo pues el regreso a clase, ¿no, profe? de la clase? Sí, porque todos compran sus útiles, ¿sí? Compran sus útiles, lo que van a necesitar durante el año, entonces ahí hay un disparo, ¿sí? En la cantidad de artículos. Pero si, por ejemplo, vemos, por ejemplo, el consumo de gasolina, ¿será sostenido en el tiempo, o algo pasajero o algo permanente? Permanente, ¿no? Permanente, profe. Permanente, sí, Sostenido. permanente. Obviamente sí va a haber variaciones, puede haber variaciones, pero ligeras. Pero pues las personas todo el tiempo están utilizando gasolina, los automóviles todo el tiempo utilizan combustible, ¿sí? Entonces ahí no es algo, no es una moda, es algo pasajero, es algo ya sostenido, ya que yo puedo decir, no, pues este producto es sostenido en el tiempo, con sus variaciones respectivas, pero que se sostiene, no va a tener picos tan altos, ¿sí? Como en caso de, por ejemplo, este, artículos, por ejemplo, de papelería, cuando hay regreso a clase, la pirotecnia, sí, que es en Navidad, por ejemplo, el consumo de agua en tiempos de calor, ¿sí? Entonces son factores que van a afectar directamente en nuestro negocio. El siguiente, condiciones económicas. Condiciones económicas, inflación, recesión, tasas de interés y crecimiento económico afectan el poder adquisitivo de los consumidores y la demanda de productos. ¿Ah? De las condiciones económicas, como la inflación, ¿sí? ¿Qué es la inflación? Pues el aumento de los precios de los productos. Obviamente eso va a afectar, ¿sí? En que se adquiera cierto artículo o no, ¿sí? O cierto producto, la inflación afecta.
La recesión, la recesión es la disminución de la economía de un país, ¿sí? De un país. Por ejemplo, hay países que crecen al 3%, al 2% anual, al 3,5%. En ese momento un país va creciendo a 3, a 3,5, a 4 y de momento baja a 2 o 2,5 y hay una recesión económica, ¿sí? Y hay una recesión, entonces eso va a afectar, obviamente, el poder adquisitivo de la población o de los consumidores. Ya no va a comprar la cantidad de artículos que compraba antes, ya se va a limitar más. Y eso también afecta al pronóstico, eso también hay que considerarlo en el pronóstico de la economía del país, la economía, ¿sí? La economía del país, este, de la condición económica de la población, ¿sí? De la población. Y las tasas de interés, ¿sí? O sea, este, por ejemplo, las tasas de interés, por ejemplo, los bancos que prestan dinero, ¿sí? Obviamente, bajas tasas de interés, ¿sí? Las personas pues pueden tener más acceso a préstamos. Mayores tasas de interés, pues ya no va a ser tan fácil tramitar o que la población tramite determinados préstamos económicos. Y si hay menos dinero, menos economía, menos consumo, porque la gente pues no tiene dinero, o la población no tiene dinero para comprar los productos, ¿sí? Entonces, eso también afecta, ¿sí? El crecimiento económico, el poder adquisitivo. Poder adquisitivo es la capacidad que tiene la población para adquirir los productos. Entonces, ahí la situación económica, pues también hay que considerarlo. A ver, competencia. Competencia, el lanzamiento de nuevos productos por competidores, cambios en precios o campañas publicitarias pueden desviar la demanda hacia otras empresas. ¿Ah? Sí. Obviamente, siempre va a haber una competencia en los mercados en los mercados, ¿sí? Lo más notorio, pues, es una parte de- de la tecnología, por ejemplo. Por ejemplo, este, si ahorita alguien dijera, no, pues yo voy a vender máquinas de escribir, ¿sí? ¿Crean que sea buen negocio vender máquinas de escribir? No, profe. No, ¿verdad? Porque eso ya está obsoleto. Sí, eso ya está obsoleto. Y a lo mejor sí tenga ventas, pero muy pocas. Pero no personas, a lo mejor en cierta población sí. No digo que no, a lo mejor en personas, digamos que no tienen una computadora o que viven en zonas aisladas, a lo mejor sí les sirva. Pero el potencial va a ser muy limitado y muy restringido. Y mientras más pasa el tiempo, pues más obsoleto se va volviendo, porque ya hay otros productos que le hacen competencia y que son mucho más, tienen más funciones, ¿sí? Entonces, el lanzamiento de nuevos productos, ¿sí? Por competidores, dice, cambios previstos en campañas publicitarias que pueden desviar la demanda hacia otras, hacia otras empresas. ¿Y qué otro ejemplo podemos poner aquí? ¿Qué se les ocurre? Ya le puse el de las máquinas de escribir. A ver, ustedes digan uno. No sé, se puede como por ejemplo el cemento o los celulares que sean de antes que los de ahora. ¿Los qué, perdón? Como que, por ejemplo los celulares de antes. Ah, sí. Los de antes de que eran, bueno, eran con, ahora sí que con las teclas. Y ahora Ujú. pues ya nada más pantalla. Ajá. Exactamente, sí, los smartphones, sí, que ya existen hoy, teléfonos inteligentes, pues ya
este, tienen una ventaja competitiva pues con los otros tipos de teléfonos. Más sin en cambio todavía se venden, sí, los otros teléfonos. Vean que todavía se venden, o sea, todavía no han desaparecido como tal. Todavía hay quienes los adquieren. ¿Por qué? Pues, ¿por qué creen? Pues por su precio, ¿sí? Porque, por ejemplo, a lo mejor hay personas que solamente lo utilizan para llamar, ¿sí? O para funciones muy sencillas, pues lo pueden adquirir. Y también porque su precio, entre un teléfono, a lo mejor de los de tecla, ¿sí? Con un teléfono smartphone, pues el precio es muy grande. Entonces, esa es una ventaja pues, que tiene. Ok. Aquí caemos a lo mismo. El siguiente dice precio de los productos. A ver, ¿tiene el precio de los productos? Precio de los productos. Una disminución en el precio puede estimular la compra, mientras que un aumento puede reducirla. Ok, el precio de los productos, sí. Este, dice que un aumento en los precios, obviamente, siempre el precio de los productos a la imagen del cliente, que siempre va a ser algo negativo. Pues nadie se pone con nadie en su sano juicio, se pone contento de que diga, no, pues aumentó el precio de los productos y se ponga alegre, ¿no? A menos que el producto lo venda él, ¿sí? Pero pues la mayoría, pues sí, no quiere que aumente el precio de los productos, es algo negativo desde el punto de vista del cliente, no es algo favorable. Entonces, obviamente, el precio de los productos es la primera imagen que se lleva al cliente respecto al, la imagen que se lleva el cliente del producto, el precio. ¿Sí? Y siempre va, el cliente siempre tiende a comparar precios, ¿sí? Y pues obviamente, por la situación económica, pues adquirir el producto pues más, esté más a tu alcance. Entonces el precio siempre va a ser determinante. Un mayor precio, pues no que el cliente no quiera el producto, sino que el cliente le piensa dos veces al momento de adquirirlo, o en su momento escoger otro producto más económico. Entonces, el precio puede estimular la compra o lo puede aumentar. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué se puede hacer para disminuir el precio de los productos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, en una fábrica, ¿qué es lo que podríamos hacer para disminuir el precio? De manera muy general, para disminuir el precio. Sí, porque ese precio de los productos, y para disminuir el precio de los productos, ¿qué podemos hacer? Pues aumentar la producción, profe, no. O sea, No, no, no porque no, no porque si no, no porque es contraproducente. Aumenta la producción, aumentas inventario y al contrario, aumentas inventario, aumentas costos. No es una buena opción eso. A ver, otro, ¿qué puedo hacer yo para disminuir costos, precios? Se puede también bajarle el precio un poco Ajá, sí, para aumentar así que la producción del producto. vender en mayoreo, ¿no? ajá, sí, ok, sí, pero si no me da, pues vamos a suponer que no me da a mí para, por ejemplo, no me da a mí, por ejemplo, mi costo para generar una utilidad rentable, a lo mejor lo tengo que vender en 100 pesos. Si yo lo vendo a 99, ya no me va a dar. ¿Sí? ¿Qué hago? Ya no lo puedo bajar más. Ya ese es mi tope, digamos 100 pesos. A darle 99 o ya no es rentable para mí. Entonces, vamos a suponer que eso tampoco será una opción. ¿Qué haría?
qué haría yo? Ya está. Por ejemplo, bueno, de así de equipos, pues Ajá, así para venderlo al precio que es, darle la garantía al cliente y sobre todo que el equipo sería de buena calidad y se les entregaría una garantía de un año, que si tiene una falla, pues ya ya se les regresaría ¿cómo se llama? Sí, el ok, dinero, ¿no? sí, O cambiarle la máquina por una nueva. ok, sí, puede ser. Y ofrecerle ciertos servicios y para que, pues, de una manera se anime, ¿no? Al cliente. Ok, bueno, pero hay otro que más, que puede generar más impactos y es disminuir los costos de producción, disminuir costos. Siempre que sea aumento de precios, quiero bajar precio, ya no puedo, tengo que disminuir los costos. Eso es en todos los productos. A lo mejor fabrico pasteles, ¿no? Yo me dedico a fabricar pasteles y cada pastel lo doy en 300 y ya no puedo más barato. ¿Qué es lo que tengo que hacer si quiero disminuir precios? Digo, si lo doy a lo mejor más barato, pues ya no me va a dar, considerando los costos de materia prima, considerando el tiempo que me tardo en comprar los ingredientes, el tiempo que tarda en preparación, todos los materiales que utilizo, el tiempo que lo voy a vender, la renta local y todo eso. Ya no lo puedo dar más barato. ¿Qué hago? Pues a lo mejor disminuir costos, a lo mejor buscar materias primas más baratas, ¿sí? Más baratas, o sea, todo lo que lleva el pastel para hacerlo, buscar mejores, a lo mejor comprar, a lo mejor buscar otros clientes, otros proveedores, o comprarle en una mayor cantidad, ¿sí? Que me dé un precio más accesible, o buscar la manera de disminuir los costos, a lo mejor el lugar donde estoy, a lo mejor rentando el local, a lo mejor es muy alto su costo, entonces busco otro que sea más barato, ¿sí me explico? Y de cierta manera, disminuyendo esos costos de producción, ¿sí? Yo puedo ahorrar cierto dinero y ya puedo bajar los costos, ¿sí? Entonces, siempre que se quiera bajar el precio de los productos, y ya no puedo yo más porque ya no sería rentable, ¿sí? Bajarlos. Entonces, lo que se quiere hacer es bajar los costos de producción, para bajar los precios, bajar los costos de producción, ¿sí? Ya yo me las tengo que ingeniar, tengo que generar estrategias que me permitan bajar esos costos. ¿Sí? Por ejemplo, si ahí tengo que recorrer toda la cadena de suministro hasta la punta, la primera parte que sería de la cadena de suministro, fue la primera parte, o sea, de toda la cadena de suministro, La materia prima, ahora sí, ajá, vamos. la materia prima, empezando por ahí, me voy a la punta, ¿qué es la materia prima? Precio. No, veo, no, el precio es muy alto, necesito materia prima más barata, o sea, de menor, a lo mejor, no, también la calidad, sí, que la calidad a lo mejor puede ser la misma, pero necesito materia prima más barata, y no puedo seguir con esa materia prima con costos tan altos, ese es un punto. De ahí me voy a la parte, de ahí que ya a lo mejor conseguí los mejores proveedores, entro a la parte de la producción, la transformación, ahí es otro mundo, porque es toda la fábrica, o sea, todo el proceso. En una fábrica pues hay diferentes departamentos, y ahí ya sería otro mundo muy grande. Y tengo que ver la forma de que la producción, ahorrar costos, ¿sí? Ahorrar costos, que hay muchas áreas, dependiendo del departamento. Veo a lo mejor el departamento que más consume capital, ¿sí? O que más desperdicios tiene, y tarde por ahí. Después a la parte de almacenaje. A lo mejor mi problema es en el inventario, a lo mejor estoy produciendo más de lo que, de lo que debo, ¿sí? Y estoy gastando mucho en almacenamiento, mucho inventario. Entonces, ahí recortarlo. A lo mejor en el transporte,
sí, a lo mejor los camiones que estoy utilizando, a lo mejor si rento camiones más grandes, tal vez pueda yo transportar una mayor cantidad y se reduzcan los costos, porque ya no voy a necesitar dos operarios. Si necesitaba yo dos operarios, ahora voy a necesitar uno. Y así me voy sección por sección, y dentro de la cadena de suministro hasta llegar a la última, hasta el otro lado, hasta el último al extremo, hasta el otro extremo, que ya sería el punto de venta. Y entonces tenemos que recorrer toda la cadena de suministro y ver ahí el precio, ¿sí? La manera de disminuir los precios. Y ya haciendo esos ajustes, dependiendo de los ajustes que yo haya logrado, pues yo puedo hacer una modificación, a lo mejor una disminución en el precio del producto, ¿sí? De manera que ya resulte rentable, obviamente, ¿sí? Tiene que ser rentable, porque si no es rentable, pues no tiene ningún caso, hablando económicamente. ¿Sí, sí me explico? Sí. Ok. Bueno, seguimos. Ciclo de vida del producto, a ver quién lo lee. Ciclo de vida del producto, el comportamiento de la demanda varía según la fase del ciclo de vida del producto, introducción, crecimiento, madurez y declive. Ajá. Y todo producto tiene un ciclo de vida, ¿sí? Lleva un punto donde se inicia, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y luego tiene un punto máximo, ¿sí? Un punto máximo, y después llega a su punto máximo, se estabiliza y ya tiende a bajar. Todo producto es así. Ninguno va a mantenerse subiendo, subiendo, subiendo siempre, ¿no? Y todos tienden a ir subiendo, luego se estabiliza y baja un poco, luego puede volver a subir y bajar, y así se va. Bueno, factores climáticos y naturales. Que dice, la industria como la agricultura, la moda, el turismo, el clima puede influir significativamente en la demanda. Obviamente, el turismo está influenciado por el clima. La agricultura también. Si no hay lluvia, pues hay sequías. Si no hay sequías, no hay buena cosecha. Si no hay buena cosecha, no hay materia prima. Si no hay materia prima, no hay producción. Si no hay producción, no hay venta. O sea, todo es una cadena, todo está conectado. Entonces, ahí los factores ambientales, climáticos, principalmente, o algún desastre natural, ¿sí? También afecta. Factores tecnológicos, a ver, ¿quién de factores tecnológicos? Factores tecnológicos. La innovación tecnológica y la obsolescencia, obsolescencia de productos pueden alterar las tendencias de compra. ¿Sí? De lo que les comentaba, por ejemplo, este, la producción, por ejemplo, de productos más que nada de tecnología, por ejemplo, ya no es lo mismo la venta de máquinas de escribir, ya no es lo mismo la cantidad de radios vendidos, a lo mejor de los televisores vendidos, ¿sí? Porque son productos que ya se van quedando obsoletos, ¿sí? Que ya no tienen una demanda tan grande, a lo mejor sí, pero ya no una demanda tan grande como cuando estaban en su etapa de madurez o de crecimiento, porque ya son desplazados por otros productos. Lo dice regulaciones, cambios regulatorios y políticos. Aquí viene, por ejemplo, nuevas regulaciones gubernamentales y los aranceles, ¿sí? De los aranceles, sí, como por ejemplo, pues ya lo acabamos de vivir, ¿no? Los aranceles impuestos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿sí? Este, ese tipo afecta, obviamente, el precio de los productos, y si afecta el precio, afecta la cantidad de consumo, la cantidad de compra de los artículos. La situación política también, ¿sí? Todas las regulaciones políticas que existan dentro del país, pues de manera directa, pues sí van a afectar
en cuánta demanda existe de un producto. Ese es otro punto. Capacidad de producción y logística. A ver, el último. La disponibilidad de materias primas, tiempo de entrega y restricciones logísticas también afectan la capacidad de respuesta ante una demanda fluctuante. Ajá. Aquí menciona los tiempos de entrega, ¿verdad? Los tiempos de entrega es primordial, porque no estamos hablando de lotes, de compras, ¿sí? Entonces, entregar producto en tiempo es todo un desafío, porque ya vimos todo lo que puede afectar, todos los factores que pueden afectar la demanda de un producto. Entonces, la logística también es entregar el producto a tiempo, ¿sí? A tiempo. Eso también va a afectar la demanda. Ok, bueno. Entonces, aquí la vamos a dejar por el día de hoy. Ya nos faltó, se nos faltaba un poquito, pero la vamos a continuar para la siguiente. ¿Sale? Ya son las 9. Entonces, este, Sí, pues profe. aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Y ya la tarea, pues me la estaré subiendo a la plataforma, ¿sí? A la plataforma para que la vayan haciendo. Ahí igual les voy a describir qué es lo que van a hacer. ¿Sí? Ahí les describo con detalle lo que van a hacer y ya vayan avanzando con la de esta semana. Sí, profe. Ok, bueno, Gracias. entonces, sí, Sí, profe. hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que tengan buena noche. Gracias, igualmente. Hasta luego. Profe, hasta luego. Adiós. Ya.